Hola, yo soy María E. Y yo soy Natacha. Y por fin lo estamos logrando. ¡Lo estamos logrando! Ya lo estamos logrando. Así es, pero ya va. Vamos a ponernos serias porque... Bueno, porque juntas queremos contarte una historia que a todos nos duele y que tiene como consecuencia muchas otras historias más. La historia del éxodo venezolano, también conocido a nivel mundial por organizaciones como la OEA, las Naciones Unidas y ACNUR, como la crisis migratoria o crisis de refugiados más grande del hemisferio occidental en los últimos 50 años. Y bueno, yo sé que eso se escucha como el resultado de una guerra, pero trataremos de resumir esta historia de 25 años para poner en contexto a las personas que nos vean desde cualquier parte del mundo, sean o no venezolanos. Pero empecemos a hacer una mea culpa. Porque, y asumir que los venezolanos sufrimos del síndrome de la memoria corta y de la memoria muy mala. Muy mala. Sí. Así que bueno, les vamos a recordar un poco también quién fue Hugo Chávez Frías. Obviamente no nos agrada mucho escuchar ese nombre, pero oficial de carrera del ejército, quien encabezó en ese entonces el movimiento revolucionario llamado MBR 200 y que en un fallido golpe de Estado contra en ese entonces Gobierno de Acción Democrática de Carlos Andrés Pérez, que él fue encargado de este golpe en 1992. Y, desafortunadamente, es liberado de prisión en 1994 por un indulto otorgado por el presidente Rafael Caldera. Sí, yo sé, todos queremos sacar a Caldera de la tumba y cachetearlo, pero ja. Las elecciones presidenciales en Venezuela de 1998 dieron como ganador a este personaje, Hugo Chávez Frías. Y bueno, luego de una campaña de corte socialista, centrada en el cambio, comprometiéndose 100% a convocar un proceso constituyente. Chávez triunfó ampliamente en esa ocasión con 56,20% y fue la primera vez que un político militante de un partido tradicional gobernaba el país más rico de Sudamérica. Sí, escucharon bien, el país más rico de Sudamérica. Chávez asumió el poder el 2 de febrero de 1999 y juró sobre la Constitución de 1961. Después del acto, en el Capitolio Federal, sede del Congreso de la República, se dirigió al Palacio de Miraflores, acompañado por un grupo de simpatizantes. Desde allí decretó la activación del poder constituyente. Bueno, y de este dichoso poder constituyente que vendió tanto Chávez, la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, en 1999, fue creada para redactar una nueva constitución, ¿verdad?, en Venezuela en 180 días, asumiendo facultades plenipotenciarias sobre todos los demás poderes existentes en ese entonces. Y la asamblea fue aprobada por un referéndum en abril de 1999. Eso fue calentito. Casi que 2 meses después de asumir el poder, ya nos estaba metiendo en la constituyente. Qué inocentes fuimos, ¿vale? ¿Ah? Qué rabia me da, qué inocentes fuimos. Sí. Pero bueno. Vaya que esta nueva constituyente venía con muchos cambios, ya que establecía la posibilidad de reelección inmediata, presidencial, de gobernadores, alcaldes, diputados, consejos legislativos, consejos municipales y también creaba la figura de un vicepresidente ejecutivo. Cambiaba el nombre de la República de Venezuela por República Bolivariana de Venezuela, algo que todos sabemos que, bueno, era inútil. Y pensar que en todas las entrevistas durante la campaña de Chávez, él pintaba que era el cambio y que vendría a trabajar con todos los empresarios. Sí, claro. Y claro que todos iban a querer venir a Venezuela. Nos contaron, creo que muchas historias de vaqueros en ese momento. Lamentablemente las creímos. En los siguientes años, el descontento generalizado por las condiciones del país trajo como consecuencia el paro petrolero del 2002-2003, llamado también paro nacional o huelga general, y se trataba de la paralización de actividades laborales y económicas de carácter general e indefinido contra el gobierno de Hugo Chávez. Este paro fue promovido principalmente por la organización gremial Fedecámaras y secundado por la directiva y trabajadores de la nómina mayor de la empresa Petróleos de Venezuela, principal empresa del país. Mucha gente debe tener sus anécdotas del paro, en las colas infinitas de gasolina. Bueno, en mi caso. En mi caso, bueno, en el mío tomar cervecita colombiana, porque obviamente quedaba más cerca a Colombia, o sea, que Valencia y de donde traían la polarcita. Así que bueno, era 1 hora, así que águila para todo el mundo.
En fin, el 11 de abril, mientras más continuó el paro, líderes de la oposición decidieron desviar una marcha pacífica que tenía prevista originalmente desde Parque del Este a PDVSA Chuao, para dirigirse hacia el Palacio Presidencial de Miraflores, provocando un enfrentamiento entre afectos al gobierno que se encontraban en el lugar y alentando el golpe de Estado que derrocó a Chávez por 2 días. Ay, yo me acuerdo como que si fuera ayer, fue maravilloso. Solo 2 días de felicidad. Pero bueno, sectores contrarios al gobierno insisten que Chávez renunció al poder, tal como fue comunicado en cadena nacional. Yo creo que fue la única buena noticia que nos dieron estos 25 años. Me acuerdo como si fuera ayer. Y bueno, fue anunciado por el ministro de Defensa, todos le creímos, y ese 11 de abril dejó un saldo de 19 muertos, víctimas de los famosos pistoleros de Yaguno, de Puente Yaguno, que ustedes, bueno, ya saben. Ya ustedes saben quién fue uno de esos pistoleros. Alrededor de Miraflores. En el 2003 empieza la ola migratoria, cuando se da a conocer la salida del país de más de 20.000 trabajadores expulsados de PDVSA, a consecuencia del paro. Entre 2005 y 2008 se da una gran fuga de empresarios a causa de nacionalización de empresas industriales y agropecuarias, trayendo consigo el despido masivo e injustificado. Muchas personas quedaron sin empleo en ese momento, y la recesión económica de Venezuela en esos años, 2009, 2010, aparte de la contracción del Producto Interno Bruto del país, que se experimentó en el segundo semestre del 2009, y bueno, ahí desde el 2005, Venezuela presenta la mayor inflación de la región, entrando efectivamente en un proceso o en un periodo llamado estanflación. La estanflación es un fenómeno económico que combina 2 condiciones generalmente incompatibles: estancamiento económico y alta inflación. Durante la estanflación, la economía experimenta una recesión prolongada mientras los precios de los bienes y servicios continúan subiendo. Es por ello que siempre hemos visto en las noticias, y para otros países no es un secreto, que en Venezuela cada nada aumentaban el salario mínimo. Esto es solo una jugada del gobierno para disfrazar que ese aumento progresivo de los precios, y al final queda siempre igual o peor, o sea, con menos poder adquisitivo. Y en el 2010, la economía venezolana se contrajo un 1.4%, mientras que su tasa de inflación fue del 27,2%. Y bueno, después de eso, ya todo este periodo de inflación, finalmente el 5 de marzo del 2013 nos anuncian que muere Hugo Rafael Chávez Frías. Yo creo que ese es un día que muchos de nosotros recordamos, porque bueno, después de una larga lucha contra el cáncer y después de tratarse mucho tiempo con sus médicos de confianza en La Habana, finalmente nos dan la noticia de que, bueno, de un día para otro se murió. Yo no recuerdo, yo recuerdo ese día, cuando dieron la noticia, sí lo recuerdo. Estaba en un aeropuerto y todo el mundo sabía quién era Hugo Rafael Chávez Frías. Todo el mundo estaba impactado de ese día. Bueno, yo que tengo muy buena memoria, lo recuerdo como si fuera ayer. Yo estaba en el Centro Comercial Plaza San Cristóbal, porque allí, bueno, mi tía tenía un negocito que, bueno, las personas que me conocen también lo deben recordar. Yo estaba ahí con el que es mi esposo, en ese entonces mi novio, y nos dan la noticia. Y yo no sé por qué, pero yo recuerdo haber sentido mucho miedo. Mucho miedo de que, se murió Chávez y ahora qué va a pasar. Las elecciones presidenciales de Venezuela para el periodo 2013-2019 fueron el proceso electoral posterior a la muerte del presidente anterior electo, Hugo Chávez, que de acuerdo a la Constitución debieron convocarse los 30 días siguientes al fallecimiento presidencial. Las elecciones se realizaron el domingo 14 de abril del 2013. ¿Qué tal? El Consejo Nacional Electoral, órgano del poder electoral encargado para el desarrollo de los procesos electorales en Venezuela, todos recordamos a nuestra querida Tibi cuando salía por ese balcón. Bueno, él convocó formalmente el proceso el 9 de marzo del 2013, solo 4 días después del anuncio de la muerte de Chávez, así de una calientico, como para no soltar el coroto. Nicolás Maduro fue declarado ganador de los comicios por el 50,61% de los votos, siendo su rival Enrique Capriles Radonsky, candidato de la Unidad. El 19 de abril del 2013 inició su mandato formal para culminar el periodo constitucional 2013-2019. Yo también recuerdo ese día como si fuera ayer. Así, sentada en mi camita, viendo a Capriles salir y decir que no pasaba nada, que bueno, que habíamos perdido. Yo me acuerdo que lloré demasiado.
De verdad, fue un día muy, muy rudo. Yo lloré demasiado pensando en mi primita, en la más chiquita. En ese momento, obviamente, tenía, ¿qué? Sus 12, 15 años. O sea, no había conocido más nada que el chavismo en toda su vida. Todavía no conocí más nada, pero para mí fue el momento donde de verdad perdí por completo toda la esperanza. Yo debo admitir que lastimosamente, bueno, quizás en ese tiempo tuve esperanza. Yo sentía que Capriles iba a hacer algo y que no todo estaba perdido. A pesar de que se estaba proclamando como presidente Nicolás Maduro, yo sentía que algo iba a pasar, pero no fue así. Yo también recuerdo mucho la marcha de Capriles en San Cristóbal. O sea, lo recuerdo a él como líder de ese movimiento, de esas elecciones. La Quinta Avenida, que era una de las más grandes, me acuerdo que la llenó por completo. Y la emoción de verlo pasar cerca era como que Sí. saber que íbamos a tener un presidente decente, por fin, era muy esperanzador. De verdad que había mucha esperanza en ese momento en todo el país de que todo iba a mejorar. Pero bueno, cuando dijeron que Maduro había ganado, fue como que todo eso desapareció. Bueno, tú mucho cuento, yo estoy súper cómoda, pero vamos al grano. ¿Será que les contamos de qué va esto? Bueno, esto va de que en 2015, ya 3 años del primer mandato de Maduro, y siguiendo, obviamente, todo el legado y todo el cuento de Chávez, ya habían salido en ese momento 700.000 venezolanos. Ya estábamos regados por todo el mundo, que en ese entonces, obviamente, en 2015, era solamente un 2.3% de la población. Es así, amiga. Para el 2017, ese porcentaje ya aumentaba a 5,4%, sumando 1.5 millones de venezolanos fuera de nuestra querida patria. Para este año de marzo hasta agosto del 2017, se daban las guarimbas. ¡Ay, las guarimbas! Protestas en todo el país, dejando como un saldo, producto de la represión, 163 muertos, 3.000 heridos y 1.351 detenidos. Vaya que también hay muchos recuerdos, pero bueno, podemos hacerles un capítulo completo de eso después. Sí. Mucho después de las guarimbas, las muy mencionadas guarimbas, que sacaron internacionalmente, pero no mucho después de esto, en 2018, ese porcentaje, que era muy chiquitito, aumentaba a 7, y ya para ese año ACNUR nos comparaba con la guerra de Siria. Oh. Triste, ¿no? Sí. Para el 2019, la ONU presumía que para el 2020 ya serían 6 millones de venezolanos regados por todas partes del mundo. Y eso que en sondeos de opinión a lo largo de los años más críticos de la crisis económica en Venezuela, las respuestas no eran nada alentadoras. En 2015, al preguntarle a los venezolanos si se irían del país, el 30% respondía que sí. Este porcentaje aumentó a un 57% en el 2016 y a un 87% en el 2018. Eso iba como la espuma. Pero bueno, de nuevo, volvamos al grano. En el 2021, de esos me iría demasiado, ya estaban afuera 7 millones. 7 millones de almas se fueron de su país y la gran mayoría separados de su familia. 1.468,24% más comparado con 2010, lo que representaba a su vez el 22% de la población, o sea, 22%. Un porcentaje bastante importante. Que es ahí de verdad que, o sea, más aún teniendo la certeza de que son personas en su edad más productiva, que, o sea, como todos, salimos en búsqueda de oportunidades, dejando un país con muchos vacíos a nivel profesional. O sea, que era literal como lo mencionan en algunos artículos, o sea, la fuga de cerebros masiva, más importante de, digamos, la historia contemporánea. no. Bueno, pero la cosa no para allí, porque las cifras, según registrados de este éxodo, nuevamente la ACNUR para el 2021 aseguraba que diario 1.000 personas salían de Venezuela sin la intención de volver. Yo creo que en los últimos 3 años no hay ningún registro que tenga un número exacto, porque pueden haber que se aproximen, pero hay tanta gente que ha huido literalmente sin importarle nada, sin documentos, sin registro de nada, tantos caminantes, tantos que han cruzado la selva, tantos que no saben ni dónde están, y yo creo que cualquier aproximación se queda corta. El hecho de que tomaran el documental de los caminantes de José Rafael Guzmán en Nat Geo es bastante significativo. Sí. Bueno, pero para este año, finales del 2024, se estiman que ya seamos 10 millones. 10 millones que hemos salido. Pero bueno, esperemos que con todo lo que está pasando en este 2025 no sean 12. Porque
yo creo que todos los países tienen miedo de que haya una nueva ola migratoria de venezolanos por no ver una solución concreta, es decir, que no suceda la transición que algunos esperamos o que todos esperamos en algún momento. Pero espérate, la pregunta del millón. ¿Tú qué crees? ¿Ustedes qué creen? ¿Edmundo y María Corina son la solución? Mira, algunos tenían todas sus esperanzas puestas en el bendito 10 de enero y pensaban, ¿verdad?, que Edmundo iba a aterrizar en Caracas, en su avioncito, se iba a juramentar en un acto solemne y todos íbamos a ser felices. Ay, no, yo no puedo. Cada vez que María Corina sale, se me para el corazón. Yo digo, Dios mío, esta mujer. Cada vez que sale a decir algo, digo, ay, no, los bichos de Maduro la van a agarrar. Sí, bueno, a mí también me dan como 5 microinfartos cuando la veo montada encima del camión, en medio de la calle, sin mucha protección, porque no dudo que tenga obviamente su gente, pero obviamente pues nunca le va a llegar a la protección del gobierno. Algunos piensan que Trump es la solución, y mi apreciación es que ninguna persona ajena a Venezuela tiene la potestad de venir a solucionarlos los problemas. ¿Qué piensas tú? Tengo días en que tengo fe en Trump, pero también cuando da medidas que tampoco las entiendo, y es lo que tú dices, cada quien ve por su lado de su casa, cada quien vela por su familia, y eso mismo pasa con los presidentes de otros países, cada quien vela por lo que tiene en ese momento. Pero creo que es un tema de tener un poco de paciencia. Solo que bueno, ya tenemos cuántos años teniendo paciencia, ¿no? Sí, yo creo que como venezolanos la paciencia nos sobra. Y la realidad es que emigrar no es para todo el mundo y que cada viaje es muy diferente. Todas las personas, o sea, para todas las personas que han tenido que hacerlo, siempre hay circunstancias que cambian un poco, digamos, la historia. Queremos acercarte a este viaje lleno de historias. Algunas buenas, otras no tanto, algunas tristes, otras no tanto, algunas llenas de éxito y otras de fracaso. Lo cierto es que siempre, y por más trillado que suene, los buenos siempre vamos a hacer más. Y queremos invitarte a conocer muy de cerca historias de crecimiento, de evolución y de transformación. Porque bueno, al principio les dije que era María E, porque así me decían siempre en Venezuela. Pero llevo 8 años viviendo en Chile y aquí soy la Mari. Y yo al principio les dije que era Natacha, porque así también me decían en Venezuela, algunos. Pero ya llevo 6 años viviendo en Chile y aquí soy la Nati. Acompáñanos a conocer historias de personas valientes, cuya vida en el exilio inspira. Y acompáñanos a ver cómo cada quien, a su manera, a su tiempo, y todos a la vez. Porque tú, yo, ya lo estamos logrando. Espérate, no le hemos dado el agradecimiento a nuestras primeras personas que confiaron en nosotros. Y este en especial es para Verprint, una empresa local, obviamente una venezolana, que queremos mucho, que se dedica a la sublimación de tazas, poleras, polerones, como llaman acá en Chile, suéteres, franelas, camisas, como las quieras llamar. Que muy pronto van a vernos con toda nuestra merch de Verprint, de Ya Lo Estamos Logrando Podcast. Y ya que estamos acá también, queremos agradecer a Vivero Yapur, Entre Plantas y Café, un super vivero que, ¿qué tal, Mari? Mari no es muy amante de las plantas, pero está maravillada en este lugar. Hermoso. Sí, ellos son chilenos, pero son maravillosos y siempre han creído en nuestros proyectos y siempre van a estar para nosotros para apoyarnos. Así que aquí estamos en Vivero Yapur, Entre Plantas y Café.